semana? Cuéntame. Está en inglés. Se escuchó como un audio en inglés ahorita. ¿A poco? Sí, pues sí ha estado tranquila, algo así. Es que lo Bien. que pasa que como mi esposo tiene otro hijo que vive con nosotros y es un adolescente, pues ya se imaginará. Sí, pero tranquilo a la vez. Sí, más o menos. Ok. Sandra, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te fue en la semana? Muy bien, un poco ocupada, pero sí, ahí vamos. Qué Gracias. bueno. Eso es lo bueno. Pues yo ¿te acuerdan que les dije que me dolía la cabeza la otra vez y todo eso? ¿Qué creen? Sí me enfermé. O sea que ando en recuperación. Miren, estoy tomando mi tecito para recuperarme. Por si me ven que tomo la taza. Soy súper de tés yo. Entonces, siempre me quiero curar con tés, aunque bueno, también tomo medicina. Pero bueno, ahí voy. Pues vamos a comenzar el día de hoy con nuestra orden del día precisamente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar la bienvenida. Hablaremos sobre el foro Aprendiendo. Tendremos un espacio para aclarar alguna duda que tengamos, tanto del foro Aprendiendo como también de la actividad integradora número 4. Tendremos un previo y hablaremos sobre la actividad integradora 3, que es la que tenemos por ahí pendiente. También si tienen alguna duda, con muchísimo gusto podemos aclararla. Y para terminar, pues el cierre. Y déjenme, voy acá. Pues sí tuvimos un poquito de más participación, pero yo creo que todavía podemos mejorar. Creo que en esta semana en el foro Aprendiendo nos quedamos como con todavía esta área de oportunidad que es participar precisamente en el foro. Como ustedes ya lo saben, el foro Aprendiendo sirve para expresar nuestras opiniones sustentadas en argumentos a partir del análisis interdisciplinario. Como ya lo platicamos la vez pasada, el tema interdisciplinario se refiere a analizar las cosas desde diferentes perspectivas. En este caso, lo que nos preguntaba era si habíamos visto algún tipo de debate, qué No, no tipo he de visto debate, no es cierto. qué tipo de debate nos gustaría ver, si habíamos visto alguno. Recordarles que todavía, aunque sea viernes, estamos con oportunidad de poder participar. Todavía pueden hacerlo, recordándolos hacerlo siendo respetuosos, llevando a cabo las reglas de la etiqueta. Y bueno, invito tanto a ustedes como a los que nos están viendo a que participen. Siguiente, bueno, le voy a dar aquí, espacio para dudas. ¿Tienen algún espacio para dudas? Perdón, ¿alguna duda? No, Sandra, bueno, yo no. Sandra, dinos. Sandra, ¿tienes alguna duda? Ay, perdón, tenía el micrófono apagado. No es sobre las actividades de esta semana, es sobre las de de la semana pasada. Ajá. Ya me preocupó, no sé si ya las pudo abrir ¿Ya y me ya, las enviaste, Sandra? ya las volví a enviar. No las he revisado entonces, Sandra. Voy a checar, ya que Sandra Sandra y yo teníamos una situación respecto a no sé qué sea, Sandra, si la compatibilidad o qué será, no lo sé, pero yo no podía abrir sus actividades, por lo tanto, pues le comenté que había una cuestión por ahí. Gracias, Sandra, las voy a revisar, ¿va? Sí, por favor. Bueno, es que le digo, nunca me había pasado porque hasta se me hizo raro. Y sí me preocupa, digo, ay, no vayan No, a... no te preocupes, a todo le podemos encontrar solución, ¿va? Sí, gracias. No de qué, no hay de qué. Bueno, pues seguimos avanzando. Creo que Marisol se va a incorporar con nosotros. Ay, ¿saben qué? No anoté quiénes estamos el día de hoy. Déjenme anoto que está Sandra, está Itzayana y acaba de entrar Marisol. Hola Marisol, buenas tardes. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la actividad integradora 3. Bueno, la actividad integradora 3, como dicen por ahí, para hacer el spoiler, pues no sé si ustedes ya la habrán hecho o si ya la habrán entregado. La actividad integradora 3 se llama investigar para argumentar y lo que nos pide es redactar un texto argumentativo. ¿Cuál es la diferencia, aunque suene muy simple, entre texto argumentativo y texto informativo? ¿Qué hace el texto informativo, Sandra?
¿Estás por ahí, Sandra? ¿Cuál es el objetivo del texto informativo? En un solo verbo. Hacernos saber, bueno, darnos a conocer sobre un tema y así poderlo entender. Exactamente, informar, hasta su nombre lo dice, darnos a conocer. ¿Y un texto argumentativo, Itzayana? Tener datos que sustenten lo que estamos diciendo. Exacto. Aparte de que informamos, damos un punto de vista. Entonces, ese punto de vista, nosotros vamos a argumentar sobre él. Es decir, yo puedo hablar sobre los animales y decir los tipos de animales, eso es un texto informativo. Pero, por ejemplo, ya si quiero hacer un texto argumentativo, quizá deba de hablar sobre, ubican esto de los perros, sobre si es maltrato animal tener un perrijo. Hay alguien por ahí que dice que es maltrato. Habrá otras personas que digan que no, que al contrario. Entonces, si yo tengo una postura respecto de algo y en un texto lo desarrollo con argumentos para decir, esto es lo que considero, es un texto argumentativo. Bueno, pues vamos a ver este video. Hola, amigos de la literatura. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy vamos a hablar de los textos argumentativos. Bien, un texto argumentativo es un tipo de texto que posee coherencia y a su vez argumenta o plantea diferentes razones en función de algo que el texto intenta explicar. Es decir, la finalidad de un texto argumentativo es persuadir o convencer al lector sobre algo en particular, usando argumentos válidos, sean estos afectivos o lógicos. Así pues, un texto argumentativo posee elementos que afirman o niegan determinadas ideas. Veamos ahora las características de un texto argumentativo. La primera es la planificación. En los textos argumentativos, antes de comenzar el redactado, el autor es necesario que tenga en cuenta qué ideas usará y qué quiere transmitir para que, como decía, el texto tenga coherencia. Segundo, la estructura. Los textos argumentativos se acostumbran a dividir en 5 párrafos. El primer párrafo sería la introducción y es donde se formula la tesis. Los párrafos 2 y 3 son los párrafos de los argumentos. El párrafo 4 se usa para refutar o contraargumentar el párrafo anterior. Y el quinto párrafo sería el párrafo de las conclusiones. Partes de un texto argumentativo. Esto está muy ligado con la estructura. Pues las partes de un texto argumentativo serían 3. La primera, la introducción. Es donde se presenta la hipótesis, es decir, es lo mismo que el párrafo 1. Después está, como segunda parte, el desarrollo, que sería la demostración de los argumentos que usa el autor. Y serían los párrafos 2, 3 y 4. Y para finalizar, la tercera parte de un texto argumentativo serían las conclusiones, que vendría a ser el párrafo número 5. 4. Hechos e... ¿Esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo, número 1, que en la introducción nosotros tenemos que escribir de qué vamos a hablar, cuál es nuestra idea, nuestra hipótesis o nuestra tesis respecto al tema que vamos a hablar. Por ejemplo, lo que les decía. Bueno, en este caso sobre la legalización de las drogas, ¿no? Si yo tengo la idea de que debería de legalizarse la droga para que las farmacéuticas puedan hacer medicamentos más eficientes para las enfermedades degenerativas, yo tengo que escribirlo, esa tesis, en mi introducción y posteriormente explicar en la introducción de cómo voy a desarrollar el texto, ¿sí? En el presente documento se buscará identificar o se buscará demostrar tal cosa. Se explica qué se va a hacer, ¿no? Dentro del desarrollo, ya no en la introducción, todo eso que nosotros investigamos tenemos que ponerlo
en el desarrollo. Es decir, si yo considero que la marihuana debería de legalizarse, ya que así ayudaría a las farmacéuticas a hacer medicamento que beneficie al tratamiento de las enfermedades degenerativas, busco información y comienzo a platicarlo por mí, ¿no? Lo platico, según la Organización Mundial de la Salud, en su documento fulanito de tal, y hago la cita. Debería de bla, 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 y lo cito, ¿no? Y así desarrollas todo tu argumento con todos tus argumentos, desarrollas, que suene redundante, todo tu desarrollo estableciendo tus argumentos. Esas cosas que te van a ayudar a demostrar tu idea. Después, en la conclusión, es válido, fíjense bien, es válido incluso decir que lo que pensábamos que era, no es. Por ejemplo, originalmente este texto se hacía para reconocer el uso de la marihuana, sin embargo, se considera que sería más perjudicial por tales y tales motivos. O confirmar tu tesis, ¿no? Lo que platicábamos de que se debería de legalizar por tal motivo. Continuamos viendo el video. Hipótesis. Todo texto argumentativo se basa en una tesis. Esto es una idea que el autor intentará demostrar o desmentir, es decir, refutar. Quinto, la postura del emisor. En un texto argumentativo, la postura del emisor está siempre clara, pues es el emisor, el autor, el que nos da sus opiniones, el que intenta convencernos de su manera de pensar. Sexta, demostración. Para demostrar su tesis, el autor puede usar ejemplificación, clarificación, explicación, consenso, etcétera, etcétera. Y séptimo, argumentos. Hay dos grandes tipos de argumentos. Los argumentos emotivo-afectivos, que apelan a la emoción del lector para ser convencido, y los argumentos por razonamiento. Es cuando se usan los argumentos lógicos. Veamos ahora los tipos de textos argumentativos. Pues nos podemos encontrar textos científicos, psicológicos, teológicos, filosóficos, lingüísticos, los textos legales, discursos políticos, pautas publicitarias, y las entrevistas son claros ejemplos de un texto argumentativo. Así pues, amigos, hemos visto de forma resumida qué es un texto argumentativo y qué características tiene. Y como siempre, recordaros que en nuestra página web unprofesor.com encontraréis algunos ejercicios que os hemos preparado de este tema, así como otros temas que os podrían interesar. Así pues, sin nada más que añadir, me despido de vosotros y os emplazo a una nueva sesión de Un Profesor. Hasta entonces, muchas gracias. No se escucha después de que terminó el video. Ay, perdón, yo hablando y sin el micrófono prendido. Gracias, Itzayana. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Gracias. Me pasa a veces. Qué bueno que me dicen. Vamos a elaborar un texto argumentativo que tenga sustento en una investigación documental. Precisamente por eso es que nosotros tenemos que investigar, ¿va? ¿Qué vamos a entregar? Un documento en un procesador de textos con un texto argumentativo donde el tema sea, dice sobre el tema especificando las respuestas a la pregunta dada. ¿Cuál es la pregunta dada? La que estamos por acá. Ahí, acá. Muy bien. Elige una temática que se relacione con la legalización de las drogas. Aquí me gustaría hacer una lluvia de ideas, es decir, que me den varias ideas de qué temas podrían hablar que tengan que ver con la legalización de la marihuana. Las escucho a las 3. Cuéntenme. Díganme varias. Itzayana. De hecho, yo estoy haciendo mi actividad, bueno, la empecé desde hace ratito. Y pues yo estoy haciendo de los beneficios
que tiene pues para legalizarlo, pero sí he tenido como que varios inconvenientes, o no sé si soy yo, pero me siento como que bloqueada. Ya leí varias páginas y todo, pero como que siento que me falta algo, que no estoy encontrando lo que realmente necesito. Por ejemplo, de los beneficios puse tres ideas, obviamente de lo que investigué, y al lado de esos, pues puse como, por ejemplo, bueno, le voy a leer uno que puse, que dice: el gobierno ya no ay, se me fue, esfuerzos y dinero al combate con el narcotráfico. En vez de eso, podría destinar ese dinero para hacer investigaciones para el cannabis o para otra cosa que necesitamos como sociedad. ¿Ok? No sé cómo lo vea usted. Necesitas especificar más qué es lo que quieres decir a través de algún argumento, algo que hayas investigado. Ahorita vamos a hacer un ejercicio que muy probablemente le sirva. Dice Marisol, uso medicinal, muy buen tema también. Sandra. Las afectaciones que la sociedad tendría si no se hace un control adecuado. Ok, muy bien. Fíjense bien, les voy a dar un ejemplo que les va a servir. No lo voy a hacer del tema de la legalización de la marihuana, porque si lo hiciera de ese tema, luego puede ser que todas tengan lo mismo en su texto y sería peligroso. Déjenlo abro. Ahí va. Cuando ustedes se pregunten, híjole, ¿de qué más puedo yo escribir sobre mi tema? Vamos a hacer lo siguiente. Agarren una hoja, la hoja puede ser virtual o puede ser una hojita de verdad, y piensen en su tema central, ¿no? ¿Cuál pudiera ser el tema central? A ver, es que no quiero abordar. Bueno, no importa, vamos a hacerlo del tema de... A ver, ¿quiere escribir? El uso, bueno, la legalización de la marihuana con fines lúdicos. ¿Saben qué es un fin lúdico? ¿Sí saben? No. Es decir, porque quieres. Así de fácil. Quiero que la marihuana se legalice porque quiero consumirla, no por tema medicinal, ¿ok? Sino por el hecho de querer disfrutar de la marihuana. Entonces, ponen su hojita así y van a empezar a hacer lluvia de ideas. Empiezan, sí, aunque suene chistoso, comienzan a pensar qué les gustaría hablar. Y vamos a poner la primera. Lo primero que tenemos que hacer es, por ejemplo, remontarnos a los antecedentes del uso de las drogas con fines recreativos. Ya que expliqué sobre, esto no es en la introducción, sino en lo que yo quiero hablar, ¿no? Ya que hablé de estos antecedentes, puedo, por ejemplo, hablar de el contexto actual, ¿no? ¿Qué está pasando actualmente en México con el tema de la legalización de la marihuana con fines lúdicos? Ya que hablé de esto, incluso puedo abordarlo sobre el tema legal. ¿Qué dicen las leyes? También, por ejemplo, ¿qué dice la sociedad? ¿No? Entonces, puedo empezar a hablar sobre esos temas. Aquí estoy haciendo mi mapa, miren acá, así como más, a ver si me sale más bonito haciéndolo con el... Y entonces, ay, qué fea se ve esa palomita. ¿De qué más podríamos hablar ya que hablamos del contexto actual? ¿De qué más, Sandra? Podemos hablar... De lo económico también, ¿no? Podría ser una. Sí, ¿cómo económicamente, cómo beneficiaría que se legalizara la marihuana? ¿Qué más, Sandra? Sobre los beneficios, dice comía.
economía. Estos, por ejemplo, podríamos hablar de los beneficios y los perjuicios. Imagínense que nosotros lo queremos hablar del tema lúdico. Entonces, si es simplemente por el hecho de que yo quiero consumirla, podemos hablar de los derechos, que es el derecho a la libertad, ¿no? Yo tengo la libertad de elegir qué consumir, así como las personas tienen la libertad de elegir consumir tabaco o elegir consumir alcohol, pues yo puedo hablar de eso. Luego mi argumento es que, bueno, la gente me va a decir que muy probablemente también debo de cuidar, entonces, cuidar cuánto consumo, entonces vamos a poner sobre la regulación del consumo. Y la gente también me va a hablar sobre, por ejemplo, bueno, las regulaciones, restricciones de edad, restricciones de cantidad. Por ejemplo, en Holanda, según tengo entendido, está permitido, pero no te permiten comprar más de una cantidad. Entonces, si tú llegas a un lugar donde vendan marihuana y compraste en otro lado, tienen un sistema que dice, no, tú ya no puedes comprar, porque ya compraste lo que te toca, ¿no? Entonces, es una regulación. En todo esto yo lo que puedo hablar es que mi idea y mi tesis es que todos tenemos derecho a la libertad de elegir qué consumir y qué no. Simplemente que se ha visto que al ser la marihuana una droga no permitida, por motivos económicos, es que se está haciendo tanta restricción. Entonces, si se dan cuenta, cuando hago mi mapita, ya tengo muchas cosas de qué hablar, porque es más fácil empezar con este mapita y empezar a llenarlo a estar en una hoja en blanco sin saber qué escribir. Entonces, para poder investigar sobre esto y antes de ponerme a escribir, yo busco, ¿no? Regulación del consumo de la marihuana. Y entonces, si yo empiezo a buscar, por ejemplo, ejemplos de otros países o que se ha hablado en México, saco la información y ahora sí, luego ya construyo mi texto argumentativo. Eso lo vuelve más fácil. ¿Cómo ven? ¿Creen que les sirva ese ejercicio? Pues sí, creo. Bueno, Bueno, es que también lo había hecho así en una hoja, pero ya cuando empecé a investigar, sí salen algunas cosas y otras cosas como que no, ni siquiera son de fuentes confiables y cosas así. Es como lo que le comentaba que yo estoy poniendo sobre los beneficios. Obviamente estoy poniendo un punto sobre cada beneficio y 2 puntos y después pongo como que para qué, porque he visto muchas páginas que ponen, beneficio tal, 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 pero no quiero que se vea así como si fuera plagio. Por eso no, es que lo estoy haciendo así. no, por ejemplo, tú debes de construir tu propio criterio, ¿no? Entonces tú tienes tus ideas, por eso es que les digo del mapita, porque tú ya tienes esas ideas y lo que tienes que decir es, bueno, yo considero que la marihuana debería de legalizarse por fines medicinales, ya que en otros países hemos observado que el índice de enfermedades degenerativas o que la medicina se use como un paliativo, aumenta la calidad de vida según tal estadística. Entonces, tú hablas de tu propio argumento, pero lo sustentas con información y así no se siente como plagio. ¿Va? Ok, muchas gracias. No, no hay de qué. Y bueno, vámonos entonces de nuevo a la actividad integradora 3. Nos pide, acá, que pensemos en un tema sobre la legalización de las drogas, como aquí lo dice, el debate actual, los riesgos, los beneficios, la normativa en otros países, lo que les comentaba. Y después, súper importante, especificar en tu texto a partir de qué disciplinas lo vas a abordar. Por ejemplo, cuando yo les hablé sobre este tema del uso lúdico, lo estoy viendo desde el punto de vista, bueno, aquí estoy viéndolo desde ambos, ¿no? Desde muchos sobre el punto de vista sociológico, pero también, por ejemplo, político, porque yo creo que no se legaliza porque también hay muchos por ahí negocios turbios que se perjudicarían si fuera legal la marihuana, ¿no? Ya que yo escribo mis 2 disciplinas, voy a determinar cómo voy a realizar mi búsqueda y lo voy a escribir. ¿A qué se refiere esto? Si tú te fuiste a tus recursos de esta semana 2, te vas a dar cuenta que te hablaba de tipos de búsquedas y tipos de investigación documental, etcétera, etcétera. A eso se refiere. 4, busca información en Internet desde las disciplinas que elegiste. Debes de ser muy cuidadoso en que
lo que investigues tenga esta orientación. Si tú dices, lo voy a ver desde el punto de vista médico y sociológico, lo buscas desde ese punto de vista. Por eso investigas qué dicen los médicos, los sociólogos, y si buscas desde el punto de vista legal, los políticos, los abogados, si lo buscas desde el punto de vista histórico, historiadores, educadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, perdón, después se desarrolla el texto argumentativo de 2 cuartillas. Seguimos todavía batallando un poquito con las cuartillas. Recordarles tanto a ustedes como a las personas que nos están viendo que las 2 cuartillas pues son 2 hojas. 2 cuartillas en las que expongas tus argumentos y después del texto que elaboraste dar respuesta a esto. ¿Qué técnica de investigación documental utilizaste? Descríbela. Aquí cuando hablamos de describir significa que no solo la voy a mencionar, sino que también la voy a explicar. ¿Cómo es que lo voy a llevar a cabo? Aquí tenemos ya un audio en el que sí nos especifica 2 minutos. Nos da un tiempo determinado. ¿Se acuerdan que la otra vez me preguntaban, ¿de cuánto tiempo? Bueno, antes no decía de cuánto tiempo, aquí sí, dice máximo 10 minutos. No dice mínimo, pero sí dice un máximo. Me gustaría que prestaran muchísima atención en esto. Fíjense. Dice, graba un audio de máximo 2 minutos en el que expliques cuál es la importancia de considerar el enfoque de diferentes disciplinas para la interpretación de un problema, en este caso, la legalización de las drogas. No te están pidiendo que le cuentes tu documento, no te está pidiendo que le digas argumentos, te está pidiendo que tú expliques cuál consideras que es la importancia de que el tema de la legalización de las drogas se tome desde diferentes disciplinas, ¿ok? Es algo muy importante. Esto es lo que nos está pidiendo. No nos pide que demos lectura a nuestro ensayo. Y después, pues, te recomienda incluir las fuentes de consulta. Fíjense, ¿se acuerdan que la primera clase platicábamos de esto? No me acuerdo quién fue, donde dice, incluye las fuentes de consulta que utilizaste para elaborar tu actividad. Recuerda que puedes hacerlo desde el estilo prepa en línea u otro que conozcas. Es decir, que se puede estilo prepa en línea, estilo Chicago o estilo APA. No me acuerdo quién de ustedes me dijo que tenía la duda, pero aquí está clarísimo. Puedes hacerlo con el estilo que tú quieras, mientras tenga un estilo, ¿no? Fui yo. Pues ahí está Itzayana. A mí se me hace que el anterior, ay, no es cierto, el anterior asesor decía, no, a mí nomás me gusta Chicago, pero bueno, no, aquí está esto que dice que el que ustedes quieran, ¿va? Y bueno, como ustedes ya lo saben, debe de venir el documento con el nombre, el apellido de ustedes, su nombre, y hay que cargar el archivo en formato .doc o .docs. Y en eso consiste, miren, ya tenemos 3 entregas. Tenemos nuestra actividad integradora. Para repasar qué es lo que nos está pidiendo, me voy a ir a la presentación. Déjenla, pongo en grande. Y bueno, la recomendación, revisar los recursos de la semana 2, que es muy, muy necesario revisarlos, porque además nos pregunta sobre ellos en nuestra actividad integradora 3. Cuidar el fondo, pero también la forma. Seguimos utilizando letra 16. No hay que utilizar letra 16. No hay que utilizar letra 14 en nuestros documentos, por favor. Esta semana ya voy a estar como un poquito más atenta a ello. Hay que subir nuestra actividad en .doc o .docs en estas extensiones. Y no olvides otorgar los permisos de tu liga de audio, que debe ser de máximo 2 minutos. Recomendarte que tengas fuentes de consulta, que revises el material de apoyo que pusimos en esta semana y que no olvides la nomenclatura. El material de apoyo que les puse en esta semana puede ayudarles mucho con el tema de las búsquedas, ¿va? Y bueno, ¿alguien tiene alguna duda de la actividad integradora 3? ¿O de alguna otra cosa? No. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Veo por aquí un mensajito. A ver, déjenme ver porque no lo había visto. No te preocupes, Marisol. Es en el tema de las fuentes. No es que teníamos la duda si solamente se podía utilizar el método Chicago o algún otro, pero ya nos dimos cuenta que se puede utilizar el que sea.
Y bueno, pues recomendarles que sigan enviando sus dudas a través del foro integrado, perdón, foro aprendiendo o a través de mensaje privado. Revisen sus actividades y no olviden participar en los foros, ¿va? Es algo muy importante. Por mi parte, hoy acabamos muy pronto. ¿Alguien tiene alguna duda? Por mi parte es todo. ¿Alguien tiene alguna duda? No, ninguna, todo claro. Muy bien, pues que pasen un muy feliz viernes. No, de nada. Igualmente. Bye, cuídense. Bye, bye. Dios, bendiciones. Bonito viernes. Adiós. Bye.